Hola, mi nombre es Jonevel Santiago Macías. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Estoy cursando el segundo cuatrimestre y en esta ocasión voy a exponer lo que es dispositivos de potencia de la materia de analógica. ¿Qué son los dispositivos de potencia? Dentro de los dispositivos electrónicos de potencia podemos citar los diodos, transistores de potencia, eh, más tales como el triac, diac, conmutador, eh, transistor de unión UJT, el transistor de unión programable PUT y el diodo Socle. El rectificador controlador de silicio, el SCR. El SCR es Es un dispositivo semiconductor biestable formado por tres uniones PN, con la disposición PN-PN, la conducción entre ánodo y cátodo. Es controlado por el terminal de la puerta. Es un elemento unidireccional conmutador casi ideal y rectificador y amplificador a la vez. Esta es una imagen de lo que es el rectificador. Así se muestra, así se ve por dentro. Y aquí nos dice que es biestable, o sea, de dos componentes. Características generales del rectificador. Interruptor casi ideal, soporta tensiones altas, amplificador eficaz, es capaz de controlar grandes potencias, fácil controlabilidad y es relativamente rápido. Las se puede decir las aplicaciones más comunes de este rectificador. Se utiliza en controles de relevador, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, invertores, en fin, todos los que se muestran aquí. Después vamos con el triodo para alternar corriente, el TREAC. El TREAC es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de la corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversiones de la tensión al disminuir la corriente debajo del valor de mantenimiento. El TREAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. Entonces aquí dice que el triodo, o sea, el TREAC, se puede utilizar de las dos maneras, teniendo corriente positiva o negativa, y conduce en ambos sentidos. Características generales del TREAC. La corriente puede pasar en ambas direcciones. Es es algo que lo caracteriza más a ese diodo. Adecuadas para convertidores de conmutación forzada en aplicaciones de potencia intermedia y alta. O sea que nos puede dar una corriente media o regulada. Control de encendido por corriente de puerta o pulso. Entonces este diodo solo se enciende al momento de tener corriente en la puerta. O sea, el pulso de la corriente hace que encienda. Dispositivo capaz de soportar las potencias más elevadas. Único dispositivo capaz de soportar hasta 400 miliamperios y hasta 4000 miliamperios y 7000 voltios. 4000 amperios y 7000 voltios. Es único este dispositivo. Frecuencia máxima de funcionamiento, ya que se sacrifica la velocidad vida media de los portadores larga para conseguir una caída de conducción la menor posible. Su funcionamiento se centra en aplicaciones de frecuencia de ritmo.
Aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para un control de corrientes alternas. Se utiliza como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales o los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Si utilizan track de baja potencia en aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en los sistemas de control com- computarizados de muchos elementos caseros. Diodo de disparo bidireccional para corriente alterna, el DIAC. Dispositivo bidireccional simétrico con dos controladores principales, un MT1 y un MT2, y ningún control. Puede conducir en dos sentidos siempre que llegue a una subestación de disparo. La mayoría tiene una tensión de disparo de 30 volts. Aquí se muestra cómo es por dentro este diodo. Características generales. Es otro dispositivo transistor y se usa normalmente para disparar al TREAC. El TREAC fue el que se mencionó anteriormente. Se comporta como diodos Sender, conectados en paralelo pero orientados en formas opuestas. La conducción se da cuando se ha superado el valor de la tensión del sender, que está conectado en el sentido opuesto. Normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Hasta que la tensión aplicada entre sus extremos supera la tensión del disparo VB, la intención circula por el componente y es muy pequeña. Aquí está el V0, voltaje de ruptura, IVO, corriente de ruptura. Las aplicaciones de este diodo se emplea en circuitos que realizan un control de fase de la corriente de un triac. Estos sistemas se utilizan en control de iluminación como intensidad variable, calefacción eléctrica como regulación de temperatura, control de velocidad de motores. Y sobre estos mismos diodos nos dice que el control de apagado no tiene un terminal para controlar el apagón, solo se apaga cuando la corriente cae abajo del valor de la retención de la forma natural. Optoacopladores. Cuando se combina una fuente óptica con algún tipo de detector óptico, generalmente es un semiconductor, en uno de los encapsulados, el dispositivo resulta y se llama optoacoplador o optointerruptor. Esta estructura produce un elemento que permite el acoplamiento de señales de dos tipos de circuitos, electrónicos independientes y totalmente aislados entre sí. Según el encapsulado de estos dispositivos pueden tener aislamientos hasta de 3500 voltios. Entonces, el autoacoplador se basa de dos herramientas para poderse llamar optoacoplador. El acoplador óptico es un dispositivo que ofrece a los diseñadores electrónicos una mayor libertad para diseñar circuitos y sistemas. La operación está basada en la detección de la luz emitida. La entrada del acoplador está conectada a un emisor de luz y salida de un fotodetector. Tipos de optoacopladores. Podemos clasificar los optoacopladores en función de dispositivos de salida del componente. Fototransistor. Se trata de dispositivo visto formado por un transistor. Algunos de estos son el 4N25 o el 4N35. El fotodarlington. Se trata de un fototransistor pero en configuración Darlington. Fototiristor, formado por un tiristor a su salida, y fototriac, formado por un triac a su salida, unos complejos. Y aquí se muestra cómo pueden ser los optoacopladores. Aquí está el primero, el fototransistor, fotodarlington, fototiristor y fototriac. Así es como pueden estar los optoacopladores.
Las aplicaciones de los optoacopladores se utilizan para conmutar dispositivos electrónicos, proporcionan aislamiento eléctrico requerido. Por ejemplo, un dispositivo de control de bajo voltaje como un Arduino o un microcontrolador y una señal de salida de voltaje mucho más alta. Aparte de aislamiento eléctrico entre dos circuitos, las aplicaciones comunes son el control de alimentación de corriente alterna y corriente directa. Las comunicaciones entre PC y más cosas se puede aplicar. Luego el transistor IGBT. Transistor IGBT, de inglés Isolated Gate Bipolar Transistor, que es transistor bipolar de puerta aislada. Procede esencialmente de la tecnología MOSFET de potencia, por lo que su estructura y funcionamiento son similares. Es un transistor híbrido que combina un MOSFET y un BJT, puestos se tienen terminales de puerta. El material de la partida su estructura consiste en 4 capas, PN-PN. La unión adicional PN creada reduce la resistividad y la caída de tensión en conducciones. Esto se conoce como modulación de resistividad y permite aumentar la intensidad. Sin embargo, la unión adicional P introduce un transistor parásito que en caso de ser activado puede destruir el dispositivo. Características. El transistor IGBT es adecuado para velocidades de conmutación hasta de 100 kHz y ha sustituido al BJT en muchas aplicaciones. Es usado en aplicaciones de altas y medias energías como fuentes conmutadas, control de la tracción en motores y cocina de inducción. Grandes módulos de IGBT consisten en muchos dispositivos colocados en paralelos que pueden manejar altas corrientes del orden de cientos amperios, con voltajes de bloqueo de hasta 6000 voltios. Se puede concebir un IGBT con un transistor Darlington híbrido. Tiene la capacidad de manejo de corriente en un bipolar, pero no requiere de la corriente de base para mantenerse en conducción. Este es un dispositivo para conmutación en sistemas de alta tensión, la tensión de control de una puerta hasta de unos 15 voltios. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil a la puerta. Las aplicaciones del IGBT: control de motores, sistemas de alimentación interrumpida, sistemas de sonoro, iluminación de baja frecuencia y alta potencia. Están presentes en la circuitera de los automóviles, trenes, metros, autobuses, aviones, barcos, pero también los electrodomésticos del hogar mediante la interconexión de diversos IGBT que controlan los motores eléctricos. Generalmente es utilizado en sistemas o aparatos que requieren circuitos de electrónica realmente potentes y con velocidades de conmutación hasta de 20 kHz. Algunos fabrican tecnología como ya están utilizando para mejorar sus dispositivos a darles nuevas capacidades. Otro ejemplo de esta tecnología se utiliza para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de la nueva generación. En fin, bueno, sería todo.